Un tema que personal y profesionalmente me preocupa bastante tiene que ver con la nutrición infantil y cómo están aumentando las cifras de sobrepeso y obesidad, haciendo cálculos desde los 0 años y cómo va avanzando a medida que se llega a la adolescencia. Y también en paralelo la malnutrición, porque por un lado vemos el sobrepeso y la obesidad que asciende y se proyecta que va a aumentar, y por otro lado aumenta el nivel de malnutrición infantil. Es decir, niños y niñas que pueden tener un peso saludable o tener sobrepeso o tener obesidad, da igual el peso corporal, independientemente de eso, tienen carencia de nutrientes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto significa que su desarrollo no va a ser el óptimo, no solamente en estatura, no solamente en estructura corporal, sino que además en sus capacidades intelectuales, sus capacidades emocionales que en definitiva se desarrollan a nivel cerebral también. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un tema importante para todos los que tienen niños a su alrededor o planean tener niños a su alrededor. Esto también es válido en el caso de adultos. También se proyecta, las estimaciones que se hacen, se proyecta que aumente el nivel de sobrepeso y obesidad en la población global. Dentro, acá en la computadora tengo ciertas estadísticas. Claramente se encuentra dentro de los principales países afectados por estos niños con sobrepeso y obesidad, principalmente China, Estados Unidos. Estados Unidos siempre aparece en la cabecera de estos países, pero también aparece México en un rango bastante elevado, Brasil, y después, por ejemplo, Argentina aparece bastante más abajo, pero no tan alejado. También tiene un porcentaje que es bastante preocupante, especialmente en relación a la malnutrición que se ve en todo tipo de categorías sociales, si pudiéramos dividirlo de alguna forma por niveles de ingresos o niveles de estudios de los padres. De todas formas aparecen estos niveles de malnutrición. Esto tiene que ver con que necesitamos que sean los adultos quienes cobran conciencia acerca de qué tipo de alimentación se le está ofreciendo a los niños. Poder pensar más en la calidad de lo que estoy ofreciendo y también en la cantidad. Pero ¿qué calidad le estoy dando a ese niño? Porque si recurro a opciones que me resuelvan la cuestión del tiempo, que es lo que suele pasar, entonces caigo una y otra vez en el hábito, en el generar un hábito en el que en definitiva estoy ofreciendo a estos niños alimentos que no son saludables, que no tienen un aporte nutricional y que no les están aportando la variedad y cantidad de nutrientes que se necesitan. Otro factor que influye es la cantidad de personas que suelen estar bajo diferentes tipos de dietas para lograr descender de peso. Y esto tiene que ver con que estas cifras que yo les comento para niños y adolescentes desde los 0 años, es decir, son estadísticas que van desde el nacimiento, se proyectan también en la vida adulta. Es decir, son válidas. Si bien acá me estoy centrando en la infancia, en los adultos pasa exactamente lo mismo y aparecen muchísimas dietas de variadas formas y que se podrían analizar por separado, pero en definitiva, cuando se ingresa en un proceso de régimen alimentario para el descenso de peso, esto puede influir de forma más o menos directa, es decir, directa o indirectamente, en la alimentación de los niños. ¿De qué forma? Por ejemplo, cuando los niños en su primera infancia están consumiendo alimentos dietéticos que no solo le reducen las calorías, sino que también el contenido nutricional de ese alimento termina siendo más bajo, porque hay nutrientes que, por ejemplo, van asociados a las grasas. Hay grasas que, por ejemplo, son grasas saludables, hay grasas que el cerebro las necesita para desarrollarse. Entonces, si continuamos con una cultura alimentaria en la que estamos permanentemente en procesos de dieta para el descenso de peso, en la que restringimos el consumo de grasas, muchas veces grasas saludables, para reducir esa ingesta calórica, en la que priorizamos la rapidez y buscamos alimentos ultraprocesados que en definitiva carecen de la gran mayoría de nutrientes, entonces lo que estamos haciendo es arrastrar
en generación una cultura alimentaria que no es nutritiva, que no es saludable, que no prepara a los niños a nivel cerebral, a nivel psicológico, para tener un buen rendimiento intelectual, y por lo tanto estamos construyendo una sociedad que básicamente lo que podría decir de forma más simple es que no es saludable. No es saludable a nivel nutricional, no es saludable a nivel físico, no es saludable intelectual y emocionalmente. Esto repercute también en los hábitos que estos niños y adolescentes se llevan a la adultez, pero repercuten también, es muy importante tener en cuenta que en la primera infancia se terminan de desarrollar muchísimas partes del cuerpo, incluyendo el tejido adiposo, es decir, ese tejido en el que se ubican las células de grasa. Y estas células de grasa van a ir definiendo cuál es su tamaño y su potencial de conservar esa grasa en su interior. Entonces, de por sí, termino una primera infancia en la que mis células ya están preparadas, programadas, por decirlo de alguna forma, ya están programadas para acumular más grasa y que la tendencia sea guardar más grasa. Entonces, entre otros factores que se podrían mencionar, como es el gusto adquirido, ¿no? La frecuencia con la que consumo cosas dulces, la frecuencia con la que consumo comida categorizada como comida chatarra, en fin, todos estos hábitos se trasladan a la vida adulta y después también es mucho más complejo poder resolverlo. Entonces, mi sugerencia es que prestemos atención, independientemente del peso corporal de los niños, que prestemos atención a qué nivel de nutrición están recibiendo para poder hacer los cambios necesarios. Estos cambios van a repercutir a nivel familiar, y en el caso de que sean adultos que están llevando dietas para bajar de peso, que tengan en consideración cuáles son las estrategias que van a aplicar para que estos regímenes a los que ellos se someten no influyan en la forma en la que los niños se están alimentando. Pasa por